Es el momento de fisuras, fisuras, fisuras. Un sector políticamente influyente. Políticamente influyente. Políticamente influyente. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy estamos en Fisuras con un invitado especial, el economista Hugo Valderrama. Muy buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Luis? A toda la audiencia de la radio, pues a tus órdenes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de varios tópicos, pero principalmente un poco de economía y política. Y para iniciar esto, Hugo, quisiera que nos des un vistazo de cómo está la economía nacional en estos momentos. A ver, todo el mundo ha sentido seguramente las últimas semanas subida de precios, ausencia de dólares, escasez de algunos bienes. Esto es la consecuencia de algo que yo vengo advirtiendo ya hace como 10 años, que era el hecho de que este modelo implantado en el 2006 estaba destinado al fracaso. Porque es un modelo que, a pesar de todo el marketing que se le ha puesto encima, se le ha presentado como un modelo autóctono, ideado por algún genio del gobierno nacional, no era nada más que una vieja receta de la economía keynesiana, que es gastar a manos llenas, que el Estado gaste a manos llenas. Evidentemente, esto funciona mientras hay que gastar. El problema es que mientras más gaste el Estado, en algún momento el sector privado siente esto. Y se está viviendo hoy, ¿no? Desde el 2006 para adelante hemos tenido el mayor gasto público en 7 décadas. Es decir, las últimas 2 décadas el Estado ha gastado más que en las últimas 7 décadas. El 2014, cuando hubo una bajada de los precios internacionales, que era lo que sostenía este modelo, hubo una especie de déjà vu, de decencia del gobierno de ese entonces, y dijeron: nos vamos a ajustar los cinturones. No duró ni 3 días, porque luego empezaron con la política de endeudamiento masivo. Es decir, tomaron deuda interna a través especialmente de las AFPs. Por eso es que ahora han asaltado a manos llenas las AFPs completamente. Y el otro elemento que usaron fue prestarse dinero de cuanto organismo internacional puedan. Y dineros privados también, ¿no? De hecho, el 2011, en Nueva York, el entonces ministro de Economía, Arce Catacora, estaba en Nueva York anunciando el lanzamiento de bonos soberanos del Estado por más de $1,000 millones, supuestamente para construirse 60 hospitales, no sé cuántas cosas de obras públicas. Nada de eso existe, simple y llanamente se prestaron dinero para sostener el elevado gasto público, que en resumidas cuentas es gastarle plata a funcionarios del Estado. $19 millones día gasta el Estado boliviano en sueldos y salarios. No, 19 millones de dólares día que se destinan a más de 500,000 personas que dependen del Estado boliviano. Uno analiza ciudades como Quillacollo, por ejemplo, que tienen 350,000 habitantes. El Estado boliviano es una ciudad más dentro del país, a la que el resto de los bolivianos la mantenemos sin que produzcan absolutamente nada. Esto obviamente ha ocasionado que hoy la economía boliviana esté en procesos de escasez, desabastecimiento. Hay un terrible... Nosotros estamos aquí en la avenida Blanco Galindo y seguramente han debido ver las colas que hay cada cierto tiempo por abastecimiento de diésel, porque no producimos diésel, lo tenemos que comprar de afuera, no tenemos divisas para pagarlo, y ahí es donde se generan los abastecimientos. En ciudades como en La Paz, lo ha dicho el propio alcalde, han tenido que decidir entre que funcionen sus buses Puma Catari o recoger basura, porque no hay diésel para ambas cosas a la vez. Entonces estamos en una crisis económica que el gobierno intenta negar a todas luces. No todos los días nos salen a decir que estamos saliendo adelante. El problema es que la frase saliendo adelante es ambigua. O sea, si adelante hay un abismo, yo mejor quiero ir para atrás. Y eso es lo que no nos dicen, que hay adelante, ¿no? Y el problema es ese. Oye, ahora tenemos uno de los peores escenarios: 10 años de déficit fiscal acumulados, como 7 años de déficit comercial acumulados, y encima un gobierno que no tiene un plan B. No tiene un plan B para este asunto, porque no le conviene. Asumir un plan B es pedirles que bajen el gasto público y cambien de modelo, y eso obviamente no lo van a hacer, porque cambiar su modelo significa admitir tácitamente que fracasaron, y eso no lo quieren hacer, ¿no? Wow. Hugo, en ese sentido, por ejemplo, se ve que el índice de economía informal ha aumentado en los últimos años. Y las personas tienen un concepto tal vez de la economía informal como: no, bueno, la gente está buscando una manera de progresar. Sin embargo, sabemos que
que estos índices de economía informal son más bien crisis, son pobreza, es un índice de pobreza, ¿no? Y aparte estamos viendo que el contrabando ha aumentado en los últimos años frente a el hecho de que muchas personas les gustaría crear empleos, pero se encuentran con tantas cosas, tantos requisitos, tantos impuestos, tantas regulaciones. ¿Qué podrías tú aportar acerca de estos temas? A ver, vamos por partes. La economía informal es una especie de salvavidas, ¿no? Imaginemos un barco que es insostenible y yo tengo que ver cómo salvo de ese asunto. Los países que tienen menor índice de libertad económica, mayor presión fiscal, casualmente son los países que van a generar más economía informal. Porque es una cuestión básica. Yo abro un negocio formal y tengo que pasarme en Bolivia más de 1000 horas solamente en trámites de legalización de esa empresa. 1000 horas. Hagamos el cálculo en meses, es como 4 meses solamente legalizando trámites, que no es solamente legalizarlos, o sea, tiene que aguantarles las malas crianzas a los funcionarios públicos, ¿no? Después de eso, estoy sujeto a la 4ª presión fiscal del mundo, la peor presión fiscal del mundo, solamente por encima de Cuba, Argentina y un país del Medio Oriente. Somos el 4º país del mundo que peor trata a los nuevos emprendedores por la presión fiscal. Entonces, estos factores obviamente se van a derivar en que la gente va a hacer las cosas al margen de la ley. Ya, el contrabando, si uno analiza la palabra contrabando, es contra la ley, que no necesariamente significa que sea injusta, o sea, porque hay leyes que son necesariamente malas y a veces las leyes que son injustas, lo mejor que uno puede hacer es evitarlas, ¿no? Hagamos el caso. ¿Qué pasa si mañana hay una ley que dice que hay que deshacernos de los calvos? Estoy en problemas yo, ¿no? Y el amigo que está al frente también. Sería ilegal no cumplir esa ley, pero sería justa, porque no hay un criterio real, válido, para asesinar calvos. Bueno, básicamente por ahí viene el asunto del contrabando, ¿no? El problema es que el contrabando es un síntoma de algo que se llama estado fallido, y los estados fallidos tienen presión fiscal, elevados impuestos, falta de institucionalidad, corrupción, y entonces la gente busca mecanismos para sobrevivir a su propio estado. Entonces, más que un problema, el contrabando es un síntoma de un problema llamado estado fallido, que es a donde tenemos que apuntar. Ahora, hay mucha idea de caerle a palos a los contrabandistas, cuando en realidad el problema es el estado fallido. Eso es típico de los gobiernos totalitarios, intentar desviar la atención. Igual que con la inflación, etcétera. No, la inflación, la subida general de precios, culpa de los comerciantes. No, generalmente la inflación siempre es culpa de los políticos. Claro, la maquinita sigue imprimiendo billetes y los que lo sufren al final somos nosotros. A Bolivia, ¿cuánto le falta en este caso de la inflación para llegar a ser como Argentina? Es que aquí hay un detalle. Hay un dato importante del Banco Mundial. La inflación boliviana o la masa monetaria en Bolivia se ha disparado los últimos 10 años a razón del 300%. Han usado la maquinita para imprimir billetes sin que te lo digan, ¿no? La inflación en Bolivia además está generada por algo que se llama la nueva ley de entidades financieras, donde se le ha forzado al sistema financiero a dar créditos artificialmente bajos a sectores que el gobierno ha decidido, y me refiero a vivienda y sector productivo. Ahora, ¿qué han hecho para, en teoría, controlar la inflación? Fácil, no la han contado. Eso es, o sea, nos han mentido, ¿no? Sí. Es como que los bienes que más han subido de precios, como son las viviendas, los terrenos, los departamentos, nos los han vendido como auge. Ahora, si tú analizas el dato, el 2013, a partir del 2013 para adelante, cuando se aplica la nueva ley de entidades financieras, que le obliga al banco a dar créditos subsidiados a ese sector, la vivienda se dispara en un 40%, pero te han dicho que no, es que estamos en auge. Y ese es el truco semántico, ¿no? Cuando la casa sube en un 40%, te dicen, no, es que estamos en auge, pero si el pan sube 20 centavos, te dicen inflación. Mentira, todo es inflación. Sí. Porque hay una subida general de precios. El tema es que yo artificialmente desde el Ministerio de Economía diga que una cosa es inflación y otra es auge. Eso es mentira. O sea, en la realidad es que la gente ha tenido que pagar 40% más por una vivienda. Y eso tiene mucho que ver con la generación millennial y centennial, que es las generaciones más jóvenes hoy, porque ellos se están encontrando frente a un país con viviendas más caras.
Son a ellos a los que les van a caer esos precios más caros ahora. Sí, no podemos acceder, básicamente. Exactamente. Y a alguien dijeron que estaban en auge, ¿no? Wow. Hugo, en este sentido, con una inflación tan alta, con la baja tasa de empleabilidad que hay en Bolivia, más bien creo que casi todos los que están saliendo de la universidad, por decirte, yo creo que un 5% sí consigue empleo y los demás que se van hacia lo que es la economía informal. Pero algo que yo veo en el país que es la carencia de datos. No tenemos datos para nada, o sea, no hay datos. Sí, te dicen, que los emprendimientos han aumentado en un tantos por ciento, pero no te dicen cuántos han cerrado. No te dicen qué está pasando con la economía. Y de hecho creo que veía algunos posts de Tuto Quiroga que subía acerca de que nos están subiendo los reportes que se deberían subir. Toda esta desinformación, porque no estamos siendo informados de nada, al menos nosotros. No nos estamos enterando de lo que está sucediendo con el diésel, qué está sucediendo con eso y el otro. Un país con esa desinformación, la falta de datos, está provocando también que las personas crean que no está sucediendo nada en el país. Y muchos de ellos piensan que en la actualidad esto de los dólares simplemente es porque nada, hay especulación, los librecambistas, esto y el otro. ¿Qué podrías decirles? Mira, hay un detalle, todo un dato importante. Los gobiernos totalitarios siempre ocultan la verdad. Y esto lo decía George Orwell, ¿no? El gobierno totalitario un día te dice que hay chocolate, al día te dice que no, pero te dijo, ayer te dije que no había, ¿no? Siempre te cambian, hay una posverdad que se intenta imponer. Y eso es lo más peligroso, porque uno, que no están publicándose datos. El Banco Central lleva varios meses sin actualizar reportes. ASFI lo mismo, INE también, o sea, no hay datos. Los datos privados que hay son censurados por el gobierno. El gobierno se niega a debatir con datos, se niega, o sea, le tiene terror a los datos. Cualquiera que presenta datos ya es un fascista, racista, discriminador, no sé, alguna cosa, fobia que le invitan por ahí, le inventan. Entonces no hay datos, y esto, más que la ausencia de datos, significa el avance de un sistema totalitario que va a impedir el debate público. Y hay un detalle muy peligroso, y aquí voy a hablar de política, ¿no? La política es un asunto de ciudadanos, no monopolio del Estado. Cuando el Estado te dice, no, pero es que tú quieres hacer las cosas políticas, solo yo puedo hacer política, te está diciendo, sea un esclavo, no seas un hombre libre. Y para eso, obviamente, este mecanismo de la censura de datos está ahí. Yo he conversado alguna vez con empresarios de la Cámara, de algunas cámaras, y sus datos que producen ellos desde sus propias cámaras, sus propias investigaciones, son censurados por el propio gobierno. El gobierno los amenaza en esencia de que si esta gente se pone un poco chinchosa, un poco que molesta, se les acabó el cuento. Cae alguna presión fiscal, etcétera. Entonces, es un sistema totalitario el que estamos entrando, y la gente tiene que entender que la libertad es una responsabilidad de todos, y que no hay nada más peligroso que la política como monopolio del Estado. Eso es un camino a la servidumbre, como decía Hayek. Al final somos ciudadanos y somos seres políticos, y creo que de nuestras decisiones, primero que las decisiones se van a basar en la información que tengamos, y lamentablemente como ciudadanos estamos siendo privados de la información correcta y necesaria para tomar buenas decisiones a futuro. Y creo que en el ámbito político, no sé cómo has visto el hecho de que los partidos políticos, cómo se están moviendo, y esta necesidad tal vez de una oposición, o de más que de una oposición, creo yo que como ciudadanos buscamos a alguien que tenga una propuesta diferente, y como jóvenes buscamos a alguien que nos pueda ayudar a que podamos hacer algo más que nuestros papás, porque al final estamos viendo que los jóvenes nos estamos frustrando porque no podemos alcanzar a tener una casa, o no podemos tener un auto, una familia, y muchos están tomando la decisión últimamente de salir fuera del país. Entonces, ¿qué está sucediendo en el ámbito político desde tu perspectiva, Hugo? ¿Qué es lo que nos falta para que podamos tomar una buena decisión? Hay tres cosas que en esa tu pregunta que voy a tocar. Una ha sido el error que ha cometido mi generación y la generación más grande que la mía, que es haber destrozado los partidos políticos tradicionales en este país siguiendo la campaña instaurada desde Cuba en los 90. Esta campaña que decía la política transnacional, la política neoliberal, ¿no?, de los politiqueros. Y entonces era un asunto de destrozar a los políticos tradicionales, que sí, seguramente había corruptos y muchos,
Pero el tema no era separarse de la política, sino introducirse a la política para limpiarla de la corrupción que puede haber. El tema es que nosotros hemos destrozado los partidos políticos viejos en este país y le hemos entregado el país entero con un monopolio a una organización delincuencial que finge como partido político. Porque eso es el más, no es una organización delincuencial que finge como partido político. Ahora, hoy nos lamentamos porque no hay oposición, pero obvio, si nosotros mismos hemos censurado nuestras propias oposiciones, hemos destrozado nuestros propios instrumentos políticos, habiéndonos comido el cuento de que la política es sucia. La política es sucia en función de quién la hace, es igual que un arma. Una pistola en manos de un padre de familia para proteger su familia es un instrumento de protección. Una pistola en manos de un delincuente es un instrumento de asalto. Entonces pasa exactamente lo mismo con la política. En manos de quién está, se va a comportar. La clase media boliviana y en general latinoamericana en los 90 ha renunciado a la política, ha censurado a sus partidos políticos, los ha destrozado ella misma y hoy se quejan de que no hay opciones políticas. Entonces, hoy no hay política porque la propia clase media latinoamericana se ha ocupado de destrozar sus partidos políticos. Y vamos al otro lado. Hay un dato que has dado importante, te lo voy a complementar. La Fundación Jubileo sacó una investigación hace 6 meses atrás y muestra que el 70% de los jóvenes bolivianos menores de 25 años ven en el aeropuerto la única salida, se quieren ir. Esto significa que este país se está quedando sin talento humano para las siguientes generaciones. No hay esperanza. Si no hay jóvenes que se quieran quedar en nuestro país, no hay esperanza, somos un país sin esperanza y eso es fatal para una sociedad. ¿Qué necesita este país? Bueno, 3 cosas. Un gobierno que le ofrezca, o un partido político que le ofrezca libertad económica, estabilidad jurídica y seguridad. Al final todo el mundo quiere eso. Quiere plata en el bolsillo, quiere vivir en paz, no quiere que los rateros gobiernen las calles, como está sucediendo lamentablemente hoy en Bolivia. Estamos viendo un país donde sicariatos, asaltos todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos institucionalidad. Es vergonzoso que la policía boliviana sea parte de una red de tráfico internacional de vehículos robados, por ejemplo. ¿A qué institución de seguridad reclamas ahí? Y la tercera cosa que la gente quiere, obviamente, es futuro. Y el futuro te da cuando tienes un gobierno estable, cuya misión es aquello que lo hace ser Estado, administrar la justicia, la seguridad y las obras públicas, nada más, ¿no? Muy bien, Hugo. Has tocado temas muy interesantes y después de esta breve publicidad vamos a tocar otros temas más. Ok, gracias. Muy bien. Estábamos conversando con Hugo Valderrama, economista y docente en la Univalle. Hugo, tú estás a punto de publicar un libro que está saliendo internacionalmente, no solo en Bolivia. ¿Por qué no nos comentas un poquito sobre ese libro? Gracias, y gracias por la publicidad. El libro es un poco testimonio mío, es una recolección de varios trabajos que ya vengo haciendo hace casi 2 décadas. Es la historia de Bolivia después del 2000, digamos estas 2 décadas y media ya del siglo XXI que se está viviendo, donde, por ejemplo, hablo de qué ha pasado en este país a partir del 2000, porque Bolivia es un país intervenido a partir del año 2000. La guerra del agua, la guerra del gas, han sido conflictos generados y apoyados por el Foro de Sao Paulo, donde han participado elementos de las FARC, elementos del ELN, elementos terroristas, y han debilitado la institucionalidad democrática hasta consolidar un golpe de Estado en octubre del 2003. Después de eso hay un gobierno, digamos, de Carlos Mesa, en el que él básicamente lo que hace es entregarle el poder al gobierno, al movimiento del socialismo, le cede espacios en ese gobierno, al que él llamó gobierno de ciudadanos. En el fondo fue un gobierno con el MAS, y luego hay una especie de, le entrego el poder por completo al movimiento del socialismo, ¿no? Se acabó de morir la república, no teníamos partidos políticos, y desde entonces hay una Bolivia tomada por una organización delincuencial en la cual no hay libertad económica. Bolivia en los últimos 20 años ha pasado de ser una potencia energética a ser un importador nato de combustibles. Hoy somos un importador nato de combustibles. Bolivia ha pasado de ser un país en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, medianamente libre, a ser un país con economía reprimida hoy. Bolivia ha pasado a ser un país que atraía inversiones extranjeras, a escapar sus propias inversiones nacionales hoy. Y el dato que decía hace rato, un país donde la generación joven se está yendo. El último capítulo de mi libro está dedicado a los centennials, porque bueno, soy papá de un centennial y de un par de niños alfa también, a los que en esencia quiero dejarles una esperanza de un mejor país. Y esa es un poco la historia, el tema del libro, ¿no? Así que se publica en un par de semanas en Estados Unidos, pero va a estar disponible
en Bolivia, así que los contactos conmigo a través de redes, ¿no? Y bueno, Hugo, para finalizar me gustaría que des 3 consejos o un consejo que le pudieras dar a el gobierno de este país para mejorar la situación en la que vivimos. Si tú fueras el asesor, ¿qué es lo que harías en este momento? Desmontar el Estado plurinacional, eso es lo que hay que hacer. Bien. Excelente. De verdad que contigo estamos aprendiendo mucho, Hugo. No va a ser seguramente la primera vez que te tengamos aquí, porque el tema está interesante. Para un equipo que se conforma de 3 naciones es increíble. Yo no sé cómo está ahora en Guatemala, la situación política también está bastante candente. Como te contaba, en Uruguay también está bastante latente el problema. Tenemos un presidente muy joven, que es del Partido Blanco, obviamente antiguo, pero que obviamente no tiene mucha experiencia de gobierno y está medio tambaleada la cosa, ¿no? Entonces, y viviendo aquí en Bolivia, viviendo toda esta situación, uno aprende bastante. Yo de verdad estoy agradecido por tu presencia aquí en este tiempo. Así es. Muchas gracias, Hugo. Sabemos que tú tienes una relevancia aquí en el país, que hablando de economía, hablando de estos temas, creo que es necesario porque de eso se trata la libertad de expresión y además que nosotros como jóvenes, más allá de abocarnos hacia la política o no, nosotros vemos nuestro futuro, consideramos nuestros ahorros, consideramos si tenemos o no empleo y creo que estas cosas nos afectan a todos, a todo bolsillo y a todo ciudadano. Así que te agradecemos por tu punto de vista y por lo que nos has estado hablando el día de hoy. Y sabemos que no es la última vez, vamos a tener más temas todavía más fuertes y nuestro anhelo es invitarte a un conversatorio donde vamos a hablar de estos temas que afectan a la juventud. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en la radio y esperamos que vuelvas pronto. Gracias, y hay algo importante. Ustedes los jóvenes, hay una generación centennial que está mucho más política que la anterior. Y eso es bueno, porque la política, el ejercicio de la política es la diferencia entre un esclavo y un libre. Solamente los libres toman conciencia de su importancia en la política. Excelente. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy.